el señor Daniel Andrés Barragán Castañera, a quien le damos la bienvenida en esta tarde. Gracias. Aquí porque, bueno, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo ¿Trabajando? Sí, reiniciando, arrancando el año, porque bueno, cuando hablamos de terapias, la gente desde el 15 de diciembre hasta inicios de enero no piensa en terapia. Piensa en las fiestas, la comida, las despedidas, así que... Pero también yo creo que pienso, y creo que esto es el hincapié para entrar en tema, porque es justamente el fin de año que todo el mundo estamos un poquito más loco y más alterado, es aparte de todo de los eventos y las juntadas, como se dice acá, es decir, están con el tema del balance, del cierre del año, de lo que se logró, lo que no se logró, y ahora, al comenzar, bueno, toda esa revisión hace que, bueno, que se marquen nuevos objetivos, nuevas metas, bueno, qué es lo que voy a hacer, pero que a lo largo del año después se pierden, ¿no? Y que siempre, como lo decía recién, antes del corte, yo te decía que es tan importante del cuidado, que a veces nos olvidamos de esta máquina perfecta que somos, perfecta desde el sentido de esta unidad biopsicosociocultural que es nuestro cuerpo. Sí, creo que para todo necesitamos motivación y disciplina, tanto para lograr una meta, pero si la meta somos nosotros, es nuestro cuidado, también necesitamos motivación, que es a ver qué quiero hacer por mí, y después disciplina, que es hacerlo a lo largo del año, ¿no? Seguirlo haciendo, e inclusive procesos de terapia y todo. Hay gente que le digo, venía a contar buenas noticias, pero seguí viniendo, porque en ese día a día van sucediendo cosas y voy aprendiendo. ¿Nuestro peor enemigo es la mente? Bueno, el concepto te diría, que obviamente habita en la mente, pero es la definición de las cosas. Ajá. Cuando yo digo que esto es malo, y cada vez que me lo encuentre me voy a poner en defensa. Entonces, es cómo usamos esa mente, pero el concepto. Para mí, cuando algo nos está haciendo mal, tengo que revisar qué definición tengo sobre esto y por qué digo que esto que estoy viviendo es malo sí o sí. ¿Dónde aprendí a que esto es malo? ¿Quién le puso esa etiqueta? Esa para mí es la primera pregunta que rompe un poquito todo y después empezaremos a redefinirla. Y habrán cosas que digo, ok, sí es malo y lo quiero dejar ahí. Pero también habrán unas que diré, no está tan mal o es según el contexto, puede cambiar, etcétera. Porque hay muchas técnicas de esto, como, bueno, para librarnos del estrés, bueno, desde las constelaciones, el Reiki, pero esta ¿es una nueva metodología, esta propuesta que estás trayendo? Todo lo que tiene que ver con somática, hablando de exploración somática, conciencia corporal. Somas significa cuerpo, vivo, y exploración corporal. Así que la podemos llamar de mil maneras, ¿no? Es un proceso de exploración corporal. ¿Qué significa todo esto? Es empezar a buscar en el cuerpo, en este cuerpo que habito, empezar a identificar cómo me siento, cómo lo proceso. Cuando estoy triste por algo, en vez de ir a ver qué me pasa, qué me dijeron que me puse triste, ir a qué le pasa a mi cuerpo cuando me pongo triste. O sea, ¿cómo siento la tristeza? Se me cierra el pecho, se me abre acá, me duele acá. Y una vez que permitimos escuchar al cuerpo, también puedo decir, a ver, ¿y este cuerpo con esa tristeza qué quisiera hacer? ¿Cómo se quiere mover? ¿Dónde hay algo bloqueado? Porque todo lo que nosotros vivimos es un movimiento, más que nada cuando es algo conflictivo, hay un movimiento que se bloquea, algo que sentimos como un golpe, una piña. O un puñal, ¿viste? Me apuñalaron por la espalda cuando me traicionaron. Bueno, esa espalda siente la apuñalada. Entonces, están las terapias cognitivas, donde hablamos y interpretamos y todo, pero también las terapias corporales. Es, bueno, ¿y ese cuerpo que recibió el golpazo, qué hacemos con él? Por lo general siempre se dice, el cuerpo habla. Claro, el cuerpo habla lo que la mente calla. Lo que yo no quiero expresar, se expresa por el cuerpo igual. Entonces esto no te digo que es una terapia que reemplaza, sino complementa. Si ya tenemos conceptos, conocimientos, hoy en día cualquier persona que ve Reels ve teorías de psicólogos, vemos a Rolón hablando un montón de tiempo y está buenísimo. Pero ahora, bueno, todo eso que entendí, hoy tenemos sobreinformación terapéutica. Ahora eso que entendí, ¿cómo lo digiero? ¿Cómo lo paso por mi cuerpo? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo muevo? Es como si estamos hablando y vos me decís, Dani, ¿me perdonás? Y yo te digo, sí, te perdono. Pero sigo con mi cara de mala onda, sigo distante. El perdonar es venir a darme un abrazo. O sea, ahí es como que imprimimos que el perdón se hace real.
Entonces hay un cuerpo que hace una expresión en donde dice, listo, acá te perdoné. Si yo solamente entiendo mis conflictos, pero no los proceso por el cuerpo, se van a quedar igual atorados. Entonces estas son técnicas y formas de empezar a liberar desde el cuerpo, que al final es lo importante, porque lo que vivo, lo vivo con el cuerpo. Si estoy triste, estoy feliz con este cuerpo, y lo paso por el cuerpo. Así que son herramientas de ese tipo. Pueden haber muchas técnicas, obviamente más cortitas, más largas, individuales, grupales, pero básicamente es darnos ese permiso para explorar nuestro cuerpo, para dejarlo que se exprese de la manera que quiera, sin juicio, y que libere lo que siente que está liberando, sin ponerle mucho concepto, sin ponerle palabras. Intelectualizarlo. Sí, no, es que creo que como es el lado derecho, era mi mamá y mi papá, no sé. No, solo deja que eso que está ahí al lado derecho haga lo que tenga que hacer, sin meterle mucha idea. Esto viene desde, hoy le ponen estos nombres, pero esto viene desde hace 5.000 años. El tantra lo trabaja muchísimo. Técnicas, el yoga es una forma también de mover el cuerpo para liberar tensiones, para liberar emociones. Hay mucha, la danza siempre fue una forma de descargar. La danza tribal, con tambores y todo, existió desde siempre y fue una forma también de liberar ese cuerpo y esa carga que tenía. ¿Los cuencos? Los cuencos también, obviamente, y existen desde cuándo, hace un montón. Y también son formas de que ese cuerpo sienta la armonía. Porque yo te puedo decir, armonicemos, pensemos lindo, visualicemos, pero bueno, con el cuenco, el cuerpo percibe la vibración, que al final todos estamos hechos de eso. Somos vibración agrupada en esta frecuencia que me hace tener manos y que hace que el agua sea agua y todo, pero al final todo es vibración. Entonces, mientras más conozcamos nuestro ser desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos, creo que mejor vamos a poder acompañarnos. Ya lo conozco la parte mental, ok, ya sé cómo pienso. Ahora tengo que saber cómo me emociono. Luego tengo que saber cómo me expreso en el cuerpo. Y si ya también identifico a que cada vez que me enfermo son cuando tengo este tipo de conflictos, o que cuando me peleo con alguien siempre tengo este patrón de enfermarme de tal forma, bueno, me estoy conociendo de una nueva manera. Y después me conozco en sociedad, cómo me vinculo, cómo son mis patrones de amistades, cómo elijo parejas, cómo elijo todo. O sea, mi trabajo, a ver, ¿por qué hago lo que hago? No porque tengamos que maquinarnos todo el tiempo, pero mientras yo más me conozca, también voy a poder elegir mejor a dónde quiero ir. Como conocer un auto, si conozco todos los botones voy a poder manejarlo mejor, ¿verdad? Consideramos que también es decir, siempre ante una elección siempre hay una pérdida. También. A veces eso te lleva a una duda. Sí, obviamente, casi siempre cuando nosotros accionamos inconscientemente es porque estamos viviendo desde un patrón como de supervivencia y en donde queremos eso, vivir, no queremos pasarla mal. Nadie quiere pasarla mal, ¿no? Creo que de arranque. Entonces las acciones que hacemos cuando son inconscientes es porque nuestro sistema nervioso, nuestro animalito interno cree que eso es lo mejor que puede hacer. Cuando lo hacemos conscientemente, también nos damos cuenta que podemos aprender una nueva manera de hacerlo. Y cuando integramos una nueva manera, bueno, podemos cambiar también esa forma. Como por ejemplo, ante un problema yo grito. Bueno, eso lo hice inconsciente porque así lo aprendí, porque creo que gritando solo soluciono. Pero con el tiempo, con terapia, con aprendizajes, me doy cuenta que hay otras formas de hacerlo y tal vez me doy cuenta que no solo gritando resuelvo problemas. Ahí incorporé un recurso nuevo y obviamente me estoy convirtiendo en una nueva persona también. En una solución al problema. Solucionó de otra manera. El cuerpo siempre soluciona, pero la cosa es que solucionemos de una forma en la que nos deje bien. Sí. Que dejemos menos muertos y heridos. Sí. Ahora, ¿cuál es la problemática más común que vos podés encontrar en tus pacientes? ¿Qué es lo que los lleva a una consulta, a un desbloqueo, a esta exploración? Lo que más veo, que de hecho fue también lo que yo atravesé y desde ahí acompaño, fue la ansiedad. La verdad que la ansiedad, porque le llamamos a muchas cosas ansiedad. Es cualquier malestar, cualquier síntoma en donde el cuerpo no está haciendo lo que yo necesito que haga. Pero la ansiedad es una de las cosas más importantes. Y después te diría que consecuencia o va como un eje el miedo a la soledad o el dolor por la soledad, en donde he visto que mucha gente de hecho no está sola, se siente sola. Y mucha gente que está sola
se boicotea para seguir estando sola. Entonces ahí yo veo como un bloqueo, y es algo muy interesante de acompañar y que la persona pueda identificar realmente que no solamente es una desgracia que le ocurre, sino es algo que muchas veces también lo está provocando, que no está lista todavía para estar en esa compañía que dice que quiere. Algunos le eligen también, ¿no? Obviamente, una cosa es elegir mi soledad o mis momentos de soledad, porque no estamos 100% acompañados ni estamos 100% solos. Uh-huh. Si tuviste una conversación con alguien, significa que no estás solo todo el tiempo. Pero poder disfrutar cada momento. El momento de soledad, disfrutarlo, y el momento de compañía, disfrutarlo. Ahora, cuando hay incoherencia, es gente que se queja de estar sola, pero también se queja cuando está acompañado. ¿Se disfrutan los momentos? Y cuando lo entrenamos, podemos aprender a disfrutarlos. Ajá. A veces sí nos sale natural, pero también podemos aprender a disfrutar los momentos. ¿Y cómo se aprende? Y trabajando primero el concepto, donde me dijeron que no puedo disfrutar esto. Uh-huh. Hay gente que no sabe disfrutar sus vacaciones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le enseñaron que solo tiene que trabajar, de que si no trabaja es improductivo, de que no hacer nada es de vagos. Entonces ahí tiene que trabajar su concepto y desbloquear eso, donde aprendí que no puedo tener unos días de calma. A veces este tema, justamente el tema de las vacaciones, a veces puede ser un punto de conflicto, ¿no? Hay gente que se enferma en vacaciones. Claro, porque tenés que convivir con el otro. Hay gente que se odia en vacaciones. Eso lo pasó con la pandemia, lamentablemente, ¿no? También. Bueno, que fue una situación tan difícil. Y tal vez fue si le sacamos, digamos, la parte de aprendizaje, tal vez nos llevó justamente a aprender y a elegir con quién compartimos. Porque habría dos, podríamos desglosar. Por un lado, la soledad de la persona y la convivencia. Claro, hay gente que padeció una u otra, sí, totalmente. Claro, porque eso a veces llevó a una situación de conflicto. Y en los dos había aprendizaje. Uh-huh. Sí, también es necesario. Por eso lo que te toca es porque algo hay que aprender ahí. Porque también hay, dentro de la pandemia, de todo lo que significó eso, también pues yo me doy cuenta, porque a veces acá entrevistando a través del programa, me doy cuenta que mucha gente les fue un gran disparador de creatividad, por otro lado. Eso creo que es importante ver, que es cualquier situación de caos en la vida, bueno, la pandemia la podemos llamar, fue algo caótico, es una oportunidad. Toda crisis significa oportunidad y nos da el pie para un cambio. Sí creo que hay crisis que o despegamos como un cohete o nos hundimos como un submarino. O sea, uh-huh. y ahí depende de uno. Obviamente a veces hay contextos que nos facilitan o nos complican más, pero creo que al final siempre nosotros tenemos una herramientas o tenemos una forma de ir hacia donde queremos. ¿Cómo se logra esa constancia, digamos, para seguir manteniendo una técnica, como en este caso, para llegar a buen puerto a fin de año y que no se abandone ese anhelo de cambio que puede o que quiere esa persona? Mira, generalmente las personas son constantes o cuando lo aprendieron desde chicos y uh-huh. ya se volvió un hábito. Es una disciplina. Una disciplina, claro. O cuando tocaron tanto fondo que dicen, ya está, me dejo de joder. Porque o lo hago bien o ya sé dónde termino. Entonces yo, personalmente, un montón de veces no he sido constante, ya vi dónde terminé ya no me gustó y dije, bueno, ya me doy cuenta que sin disciplina no voy a salir de acá. Entonces hay gente que hace el cambio cuando ya realmente tocó fondo, cuando ya está cansado de la realidad que tiene. Por eso es que yo no puedo obligar a alguien a que sea constante y a que cambie. A veces tengo que dejar que se siga dando un poco contra la pared para que cuando se canse... Claro, porque eso también tiene que ver mucho con lo anímico, ¿no? Porque no todos los días son iguales. También, sí, creo que hay una disciplina, creo que hay una disciplina flexible. Uh-huh. No creo que hay que hacer lo mismo todos los días siempre. No, por Dios. Ir al gimnasio es saludable, pero si voy a pesar de que me duele la pierna, no es saludable. Si voy sin haber comido, tampoco es saludable. O sea, hay factores de ver, entonces no siempre todo es bueno. Creo que es más la capacidad de autopercibirse de qué es bueno para mí en este preciso momento. Y ahí es donde lo somático tiene sentido. Porque la persona cuando empieza a hacer estos ejercicios, estas prácticas, empieza a sentirse más, empieza a percibirse, como que si algo se activara dentro tuyo, que te empezás a escuchar más seguido. Tanto con algo simple como me doy cuenta que hoy no quiero comer carne
y hoy tengo ganas de depurar mi estómago, o me doy cuenta que iba a ir a tal lugar y no, la verdad es que no quiero ir, prefiero quedarme en casa. Y esos pequeños cambios que empezamos a hacer cada vez más intuitivos, eso es escucharme el cuerpo. Y cuando lo voy escuchando, también lo voy llevando por mejores rutas. Yo digo, esto es como un auto, y el buen conductor y buen mecánico escucha y dice, mira, escucha ese ruido de la llanta, algo anda mal. Y sin que sea mucho lío, ya lo ven. Nosotros también tenemos que aprender a escuchar nuestro motor, nuestra maquinaria. Yo ya voy viendo cuando estoy entrando en conflicto, y si me escucho a tiempo, también puedo hacer cosas a tiempo. Y a veces justamente cuando no se logra ese objetivo, es como que te lleva a una cierta frustración, ¿no? Y es como, sí, es como también enojarse y volver a empezar. Yo creo que uno se tiene que poner metas, pero también con una cuota de perdón por lo que no voy a cumplir exactamente. Porque yo tengo un objetivo para de acá a un año, pero tal vez se cumpla, y se cumple, pero no va a ser como yo quiero exactamente. La vida no es lo que uno quiere. No, dicen que nosotros podemos elegir el qué, pero no el cómo. ¿Cómo? Nosotros podemos elegir el qué, sí, que quiero en mi vida, pero no el cómo. Ajá. El qué, yo quiero viajar, pero el cómo, no sé si es que yo voy a juntar el dinero y voy a pagarme un pasaje, si alguien me va a invitar a dar un taller en otro lugar, si alguien me quiere invitar, si lo voy a hacer solo, si lo voy a hacer con gente, con mi familia, en pareja. O sea, todo ese cómo, yo tengo que estar dispuesto y ser flexible a que ocurra y a sorprenderme. Eso también tiene mucho que ver justamente con yo siempre le digo, es como comprarse una vida, ¿no? Una nueva experiencia, por ejemplo, irse a conocer otro país, ¿no? Es decir, una nueva experiencia, que bueno, eso también forma parte de un crecimiento personal. Sí, también mientras más oportunidades nos demos a nuevas experiencias, vamos a tener un cerebro más amplio. Es como ir desbloqueando los mapitas y cada vez teniendo... Las capas de la cebolla, como que... Claro, y conociendo más terreno. Entonces, mientras más terrenos recorra, por lógica, voy a tener diferentes ecosistemas, frutas, árboles, voy a conocer más de la vida. ¿El cambio duele? ¿Cambiar duele? Cuando no estamos acostumbrados, cuando hay mucha rigidez antes, sí. ¿Y hay una cierta resistencia sabiendo que tiene que cambiar y no cambia? Creo que el cambio, desde nuestro animalito que busca sobrevivir, pensemos en un gatito, en un perro, son muy rutinarios. ¿Por qué los animales son tan rutinarios? Porque ahí hay supervivencia. Saber que en esa cueva no hay un depredador, siempre voy a ir a la misma cueva. Y hay una cierta dependencia también. Y genera una costumbre, un acostumbramiento, una dependencia. Si un animalito está conmigo, no es solo porque me ama, es porque sabe que ahí hay seguridad y busca esa seguridad. Ahora, ¿cuándo hay que cambiar o hay que buscar ese cambio? Cuando por seguridad estamos entregando otra cosa. Cuando estamos siendo maltratados de otra forma, pero me quedo igual por la estabilidad económica. Cuando en mi trabajo me maltratan, pero me quedo igual por miedo a hacer otra cosa. La zona de confort. Claro, entonces ahí es cuando el cambio es necesario y hay que darle lugar. Pero muchas veces tampoco necesitamos cambiar todo el tiempo. Si hay algo que funciona y me siento bien así, también hay que saber disfrutar el quedarme. Hay gente que cambia demasiado. Yo me moví bastante. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que...? Porque también hay miedo a quedarse. Ajá. A veces hay gente que de una cierta involución. Hay gente que cree que moviéndose está más segura y hay gente que cree que quedándose quieta está más segura. Son dos programas distintos. Ninguno es verdad o mentira completamente. Lo que tenemos es que poder ser flexibles y poder hacer las dos cosas. Moverme cuando me tengo que mover y quedarme cuando me tengo que quedar. ¿Y qué función cumple en esta experiencia, en esta metodología, de alguna manera, los chakras? Porque también tiene mucho que ver. Sí, todo tiene que ver con todo, porque no es una cosa superpuesta a la otra, sino lo energético. Justamente con esa energía construimos nuestro sistema emocional y desde ese sistema emocional construimos este físico. Y desde este físico, si estoy bien y hago ejercicio y camino diariamente, me siento bien y voy a tener buenos pensamientos. Entonces, que todo, de eso se trata, ¿no? Todo retroalimenta al otro. De eso se trata, ¿no? La salud mental hoy en día. Entonces, cuando hablamos de chakras, energía, también con estos procesos también ayudamos a liberar, a desbloquear, a energizarnos. Pero todo suma. Es como que una cosa alimenta a Son técnicas una, que suman.
Sí, por eso se llaman terapias complementarias, porque se complementan entre sí. No son reemplazo de nada. Hay gente que también cree que por hacer esto no tengo que ir al médico, no tengo... No, o sea, todo. Y qué bueno, ojalá, qué bueno cuando he podido trabajar con médicos, con profesionales, con psicólogos, porque es mucho más rico. Claro. Que desde su mirada también vean cómo yo con mi trabajo podemos aportar y trabajar en conjunto. Llegar a una mejoría, a una mejor calidad de vida. Sí, e ir para el mismo lado, digamos, remar para el mismo lado, mucho mejor. Daniel, ¿y esta técnica, es decir, ¿hay algún lugar, un espacio? Yo las terapias somáticas o las técnicas somáticas las aplico en consulta individual. Ajá. Cuando la persona viene a sesión, trabajamos con diferentes herramientas, con biodescodificación, con energía, con cuencos, pero también esta es una de las que estoy implementando. Y también cada tanto realizo encuentros grupales, justamente de exploración corporal, de conciencia corporal, de exploración somática, como le llamemos, que está muy bueno porque es una experiencia vivida en grupo, es un momento muy amoroso, muy cuidado. ¿Hay una real comunicación cuando hablamos del grupo o sigue estando el individualismo? Hay un momento individual y hay un momento colectivo del grupo. Ajá. Y te diría que casi sin buscarlo. Porque es cierto que no es lo mismo sanar solo que sanar en grupo. Cuando el grupo está, viste como en las constelaciones, que se habla de un campo, que hay interconexión, bueno, pasa igual. Hay gente que uno está haciendo su proceso acá y el otro está a 5 metros a distancia y los dos están sintiendo cosas muy similares. Momentos donde la persona busca una posición y todos en el grupo van por la misma posición, sin hablar, ojitos vendados y todo, pero hay una sincronía, que a eso se le llama el inconsciente colectivo, el campo cuántico, tiene muchos nombres, pero sí, o sea, yo siento que en grupo se habilita, el campo habilita para que sanemos muchas más cosas que individualmente. ¿Y próximamente tenés algún taller? Sí, en febrero seguramente hay, no está la fecha confirmada, pero siguiendo las redes pueden verlo. Y va a haber un taller de exploración somática, hay talleres donde trabajamos con cuerpo, con movimiento, a veces simplemente con estado... Con ¿Eso lo vas a hacer acá, en Buenos Aires, Rosario? ¿Dónde lo haces? En Villa María. Acá en Villa María. Sí. Bueno, en febrero. Sí. Bueno, tenernos al tanto. Sí, falta, será pronto. Está bien. O si no, tenés un... ¿Contacto para...? Sí, en redes, en Instagram, estoy como Camu, con K, K-A-M-U, Dani Barragán. O si ponen Daniel Barragán, también voy a aparecer. Ahí está. Y teléfonos, 3534-233-784. Muy bien. También pueden escribir por ahí y estar al tanto. La idea más que todo es también compartir, brindar educación emocional. Cada tanto realizamos charlas, algún evento. Para mí es muy importante crear comunidad también. Todo eso lo encuentran en los espacios que acabas de nombrar, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, Daniel, un placer. Sí, acá lo pueden ver en pantalla. Ah, está. Sí, estamos viéndolo acá por el canal YouTube. ¿Viste la producción? Sí. Así que impecable. Bueno, aquí estamos. Bueno, es un placer. Y por último, ¿qué le dirías a algún oyente en este momento que esté un poco como en busca de mejorar su calidad de vida? Diría que se escuche y que se dé permiso de lo que sea que está sintiendo, porque hay una parte que hay una sabiduría interna, todos sabemos lo que necesitamos y si estamos mal y bloqueados es porque no nos hemos dado el permiso de hacer eso, de ir hacia ese lugar, de alejarme de ese lugar, de llamar, de dejar de estar. Y muchas veces la gente en consulta viene a pedirme permiso, como que así, ¿está bien si hago tal cosa? Le digo, no debería yo tener que decir si está bien algo o no. La persona tiene que poder darse el permiso. Y eso, para lograr eso, primero necesito escucharme. Eso de pedir permiso, ¿tiene que ver con un tema generacional? Sí, un poco, tiene que ver siempre con nuestro padre, con la madre, con cómo fuimos criados. Pero, a ver, ¿eso te lo pide más una determinada gente mayor, digamos? Puede haber una tendencia en que la gente mayor algo tiene de 30, de 20, ¿pide permiso hoy?
También preguntan, porque la inseguridad está en todos lados. Y depende con quién fui criado, depende qué entorno. Pero la construcción de que algo es bueno o malo lo tenemos todavía todos. Y nos condiciona. Sí, o hay gente que se armó una idea, por ejemplo en la adolescencia, mucho de que creo que las cosas son de una forma y busco eso. Y también es darme permiso de no hacer lo que hacen todos. Darme permiso de decir que no cuando todos están diciendo que sí. En toda etapa de la vida, del desarrollo, sea en la infancia, en la adolescencia, en la adultez mayor, hay puntos en donde nosotros tenemos conceptos que no nos permitimos ser auténticos. Entonces, a una persona que está ¿No nos permite? No nos permitimos nosotros. Ajá. Nosotros, obviamente, por creencias, de nuevo, pero en algún punto tenemos esos frenos. Entonces, cuando los tengamos, ahí me tengo que escuchar. ¿Qué me dice mi cuerpo ahora? ¿Qué me dice mi sistema? ¿Me dice que me haga bolita y me acueste? Bueno, lo hago. Me dice que me dé una ducha, me dé la ducha. Qué interesante todo lo que estás planteando. Sería bueno que algún día, a lo largo del programa de este año, que pudiéramos hablar en las distintas etapas, ¿no? Sí, por décadas, sería tan importante. Porque estamos hablando de algo muy generalizado, pero que también tiene que ver con este segmento de décadas, ¿no? Sí. Sería interesante. Sí, esto está. Muy bien. Dani, muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por estar y gracias por tu vida. Gracias a vos, Juan. Gracias. Un abrazo.